El día de hoy, ¿ha habido algún cambio en la formación, en las filas de lo que es el grupo de Ingrávito? Sí ha habido. Sí, Es inevitable. Es inevitable. Estaba pensando justo eso, que es inevitable. Por los cambios que hay, ¿no? La vida de cada uno pues, se va cambiando. Empezamos el proyecto yo, mi hermano, que toca la batería, y Javi con la guitarra, que ya no está aquí. Vale. Estuvo en el primer disco y por motivos personales al final tuvo que dejar la banda. De hecho ahora está en Madrid currando. Nos mandamos un saludo desde aquí. y nada, montamos un poco la historia, ¿no? Surgió el primer disco, Transeúnte, teníamos canciones que nos gustaban mucho, estábamos ilusionados. Por aquellos entonces Adrián Vallejo nos animó muchísimo a grabar, aparte que él también quería producir discos. Entonces se juntaron un poco esas historias y decidimos grabar Transeúnte. Entonces claro, para salir a defenderlo pues tuvimos que buscar a un bajista porque claro, estaba la cosa complicada para salir. Y en eso se apareció Álvaro, al bajo, y pues eso, sale el disco Transeúnte, hicimos varias presentaciones por diferentes ciudades, la verdad es que funcionó bastante bien. En Ávila, por ejemplo, ganamos un festival que fue bonita de anoche, se recuerda con cariño. Fresca, Ávila, una fresca noche. Sí, ¿no? pero era verano, si no recuerdo mal. Es igual. Ya, pero era fresca, pero bueno, ya fuimos cogiendo temperatura, me van viniendo recuerdos. Sí. Oye, cuenta. No, fue una noche divertida porque hicimos amistad con el resto de grupos también y luego a la noche conocimos la noche de Ávila. Sí, estuvo bien. Y nada, ya me he quedado en las anécdotas y ya me he quedado ahí. Después